Buenos días, el día de hoy veremos el tema de crowdfunding. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. El crowdfunding, también conocido como financiamiento colectivo, es un método de financiación que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Se trata de un proceso mediante el cual una amplia variedad de personas aporta pequeñas cantidades de dinero para apoyar un proyecto o una idea. El crowdfunding se utiliza para financiar proyectos de todo tipo, desde proyectos creativos y artísticos hasta proyectos empresariales y causas sociales. El crowdfunding se lleva a cabo a través de plataformas en línea que facilitan la recaudación de fondos. Estas plataformas permiten a los promotores de proyectos presentar sus ideas a un público amplio y diverso, y proporcionan una manera fácil y accesible para que los inversores contribuyan a la financiación de los proyectos que les interesan. El crowdfunding puede ser una forma efectiva de financiar proyectos y empresas que de otra manera no tendrían acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo su idea. Además, el crowdfunding puede ayudar a los promotores de proyectos a evaluar la demanda de su idea y a crear una comunidad de apoyo alrededor de ella. En este texto, exploraremos más detalladamente cómo funciona el crowdfunding, los diferentes tipos de crowdfunding, y las ventajas y desventajas de esta forma de financiamiento colectivo. También discutiremos algunas de las tendencias y desarrollos más recientes en el mundo del crowdfunding, así como algunas de las recomendaciones y consideraciones importantes que los promotores de proyectos y los inversores deben tener en cuenta al participar en el crowdfunding. En resumen, el crowdfunding se ha convertido en una forma cada vez más popular de financiar proyectos y empresas, y ofrece una variedad de beneficios y desafíos tanto para los promotores de proyectos como para los inversores. A lo largo de este texto, exploraremos más a fondo cómo funciona el crowdfunding y cómo puede ser utilizado de manera efectiva para apoyar una amplia gama de ideas y proyectos. Continuando ahora veremos las recomendaciones del crowdfunding. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para los promotores de proyectos y los inversores que estén interesados en participar en crowdfunding. Recomendaciones para los promotores de proyectos. 1. Establecer metas realistas. Es importante que los promotores de proyectos establezcan metas realistas y alcanzables en términos de financiación. Las metas demasiado altas pueden desmotivar a los inversores y generar una mala reputación. 2. Presentar un plan de negocio sólido. Los promotores de proyectos deben presentar un plan de negocio sólido y detallado que explique claramente cómo se utilizará el dinero de los inversores y cómo se generarán ganancias. 3. Ofrece recompensas atractivas. Si se trata de crowdfunding de recompensas, es importante ofrecer recompensas atractivas y relevantes para los inversores. Las recompensas deben ser proporcionales al monto de la inversión. 4. Promocionar el proyecto. Los promotores de proyectos deben promocionar su proyecto en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de marketing para atraer a los inversores y generar interés en el proyecto. 5. Mantener a los inversores informados. Es importante que los promotores de proyectos mantengan a los inversores informados sobre el progreso del proyecto y cualquier cambio importante en el plan de negocio. Recomendaciones para los inversores. 1. Investigar el proyecto. Los inversores deben investigar cuidadosamente el proyecto en el que están interesados, incluyendo el plan de negocio, los antecedentes del promotor y las recompensas ofrecidas. 2. Evaluar los riesgos. Es importante que los inversores evalúen los riesgos asociados con el proyecto y se aseguren de que comprenden completamente los términos de la inversión. 3. Diversificar la inversión. Es recomendable que los inversores diversifiquen su inversión en varios proyectos para minimizar el riesgo. 4. Establecer límites de inversión. Los inversores deben establecer límites de inversión para evitar invertir más de lo que pueden permitirse perder. 5. Seguir el progreso del proyecto. Los inversores deben seguir el progreso del proyecto y mantenerse informados sobre cualquier cambio importante en el plan de negocio, en el estado del proyecto. En resumen,
El crowdfunding puede ser una forma efectiva de financiar proyectos y ofrecer oportunidades de inversión a personas que de otra manera no tendrían acceso a ellas. Sin embargo, tanto los promotores de proyectos como los inversores deben ser cuidadosos al evaluar las oportunidades de crowdfunding y seguir algunas recomendaciones clave para maximizar las posibilidades de éxito y minimizar el riesgo. Continuando ahora veremos los tipos del crowdfunding. Existen varios tipos de crowdfunding, cada uno con sus propias características y objetivos. A continuación, se explican los principales tipos de crowdfunding. 1. Crowdfunding de donaciones. En este tipo de crowdfunding, las personas donan dinero a un proyecto sin esperar una recompensa a cambio. Este tipo de crowdfunding se utiliza a menudo para recaudar fondos para causas sociales, humanitarias o de caridad. 2. Crowdfunding de recompensas. En este tipo de crowdfunding, los promotores de proyectos ofrecen una recompensa a los inversores que contribuyen con dinero. La recompensa suele ser una versión del producto o servicio que se está financiando. Este tipo de crowdfunding se utiliza a menudo para financiar proyectos creativos, como películas, música, libros, videojuegos, entre otros. 3. Crowdfunding de préstamos. En este tipo de crowdfunding, los inversores prestan dinero a los promotores de proyectos y reciben un interés a cambio. Los préstamos pueden tener diferentes plazos y tasas de interés, y los promotores de proyectos suelen ofrecer garantías a los inversores. Este tipo de crowdfunding se utiliza a menudo para financiar proyectos empresariales y proyectos inmobiliarios. 4. Crowdfunding de capital. En este tipo de crowdfunding, los inversores compran una participación en el proyecto o empresa en la que invierten. Los inversores se convierten en accionistas y reciben una parte de las ganancias de la empresa a cambio. Este tipo de crowdfunding se utiliza a menudo para financiar startups y pequeñas empresas que buscan capital de riesgo. 5. Crowdfunding inmobiliario. Este tipo de crowdfunding se enfoca en la financiación de proyectos inmobiliarios, tales como la compra o desarrollo de propiedades. Los inversores pueden contribuir con dinero para financiar estos proyectos y recibir una recompensa a cambio, como una participación en las ganancias o un pago de intereses. 6. Crowdfunding de royalties. En este tipo de crowdfunding, los inversores invierten dinero a cambio de una porción de las ganancias futuras generadas por el proyecto o empresa. Esta forma de crowdfunding es común en la industria musical, y se utiliza para financiar la producción de álbumes y giras de artistas. Cada tipo de crowdfunding tiene sus propias características y requisitos. Es importante que los promotores de proyectos investiguen y elijan cuidadosamente el tipo de crowdfunding que mejor se adapte a sus necesidades. Por otro lado, los inversores también deben ser cuidadosos al evaluar las oportunidades de inversión en cada tipo de crowdfunding. Continuando ahora veremos las conclusiones del crowdfunding. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para los promotores de proyectos y los inversores que estén interesados en participar en crowdfunding. A continuación, se presentan 20 conclusiones importantes sobre el crowdfunding. 1. El crowdfunding es una herramienta de financiamiento cada vez más popular que permite a los individuos y organizaciones obtener capital a través de la participación colectiva de una gran cantidad de personas. 2. El crowdfunding se ha utilizado con éxito para financiar proyectos creativos, empresariales, sociales y comunitarios. 3. El crowdfunding puede ser una alternativa atractiva para aquellos que no tienen acceso a los canales tradicionales de financiamiento, como los préstamos bancarios. 4. El crowdfunding ofrece una serie de ventajas, como el acceso a una mayor cantidad de capital, una mayor exposición y una mayor diversidad de oportunidades de inversión. 5. El crowdfunding también presenta algunas desventajas y riesgos, como la falta de regulación y protección para los inversores, el potencial de fraude y la posibilidad de que los proyectos no alcancen sus metas de financiación o no generen ganancias. 6. Es importante que tanto los promotores de proyectos
como los inversores, evalúen cuidadosamente las oportunidades de crowdfunding y sigan algunas recomendaciones clave para minimizar los riesgos y maximizar las posibilidades de éxito. 7. Los promotores de proyectos deben tener un plan sólido y detallado para su proyecto, una estrategia clara de marketing y comunicación, y una comprensión clara de las expectativas y obligaciones de los inversores. 8. Los promotores de proyectos deben ofrecer recompensas atractivas y transparentes a los inversores, y cumplir con todas las promesas y compromisos realizados. 9. Los promotores de proyectos deben ser honestos y transparentes acerca de los riesgos y las limitaciones de su proyecto, y proporcionar información detallada sobre cómo se utilizará el capital obtenido. 10. Los inversores deben investigar cuidadosamente el proyecto y los promotores antes de invertir y asegurarse de comprender los riesgos y las limitaciones del proyecto. 11. Los inversores deben diversificar sus inversiones y no invertir más de lo que pueden permitirse perder. 12. Los inversores deben asegurarse de que el proyecto esté respaldado por una plataforma de crowdfunding confiable y bien regulada. 13. Las plataformas de crowdfunding deben tener políticas claras y transparentes sobre cómo se seleccionan y evalúan los proyectos, cómo se manejan las inversiones y cómo se aborda el fraude y otros problemas. 14. Las plataformas de crowdfunding deben proporcionar información detallada sobre los proyectos y los promotores, y permitir a los inversores comunicarse directamente con los promotores. 15. Las plataformas de crowdfunding deben ser responsables de verificar la información proporcionada por los promotores y asegurarse de que los proyectos cumplan con los requisitos legales y regulatorios. 16. Las plataformas de crowdfunding deben proporcionar herramientas y recursos para ayudar a los promotores y los inversores a tomar decisiones informadas y reducir los riesgos. 17. Los reguladores gubernamentales deben implementar medidas para proteger a los inversores y garantizar que las plataformas de crowdfunding operen de manera justa y transparente. 18. Los reguladores gubernamentales deben trabajar con la industria del crowdfunding para desarrollar y mantener estándares claros y consistentes para la regulación y supervisión de la industria. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. También no olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir la notificación cuando subamos nuevo video que marca tendencia.